Con el estreno del segundo volumen de Star Wars Visions hemos podido disfrutar de 9 preciosos cortometrajes que nos han deslumbrado con la imaginativa de diversas casas productoras a lo largo y ancho de los 5 continentes. Y bueno, como chileno que soy, no puedo sino elogiar el trabajo que Gabriel Osorio y el equipo de Punk Robot han realizado con su cortometraje In the Stars. Aprovechando su estreno, no quería dejar pasar la oportunidad de opinar respecto a los temas que toca este cortometraje, cómo su historia está conectada directamente con la memoria de Chile y cómo, aunque a algunos no les guste, Star Wars es por antonomasia una obra política. In the Stars, o En las Estrellas, nos narra la lucha de dos hermanas que son las últimas sobrevivientes de un pueblo autóctono de un planeta arrasado por el Imperio, el cual ha usurpado todo el agua del lugar para utilizarla en sus procesos industriales altamente contaminantes. Entendemos desde el núcleo de su guión que el agua cumple un rol central tanto narrativa como técnicamente. Ya lo explicó el director, el propio Gabriel Osorio, cuando le preguntaron qué fue lo más complejo a la hora de producir el cortometraje. Pero claro, una parte con la que sufrimos bastante fue con las simulaciones del agua, porque está hecho en 3D y nosotros queríamos que no fuera como la típica simulación de agua tridimensional, sino que pareciera como esta agua como media hecha en resina para que tuviera ese look stop motion. Entonces combinar esos dos mundos, de que sea agua simulada pero que al mismo tiempo parezca como resina real, fue un desafío bien interesante desde el punto de vista del desarrollo visual. Y sufrimos para lograr el agua, pero la logró el Gonzalo, al final logró hacer el agua. Asimismo, y desde las metáforas más simples, podemos entender el agua como el elemento básico de la vida. Por tanto, entendemos que este elemento básico para vivir ha sido profanado por el imperio para sus destructivos menesteres. ¿Qué tiene que ver esto con Chile? Pues bueno, desde hace más de 20 años, Chile está viviendo la sequía más terrible que su historia ha conocido jamás, afectando principalmente a la zona norte y centro del país. Esta sequía ha sido la causante de miles de muertes de cabeza de ganado, la destrucción de la microagricultura y la desaparición de lagos enteros y ríos por completo. Algunos pensarán que esto se debe a la poca lluvia que ha caído en Chile, pero el norte nunca ha sido lluvioso. Es más, yo soy del norte y históricamente sé que nunca ha llovido, pero siempre hemos tenido agua para los cultivos gracias al ciclo hídrico y la nieve que se aglutina en la cordillera de los Andes durante el invierno, cordillera que, por cierto, está a lo largo y ancho de todo el país. La falta de agua se debe en exclusiva al monopolio que existe del recurso hídrico y que es sostenido por la industria de la minería y del monocultivo, quienes, tal cual como el imperio en el corto de Punk Robot, sustraen de forma abusiva el recurso. A causa de esto, muchas comunidades del país actualmente son hidrodependientes de camiones aljibes y de agua embotellada. Es decir, hay ciudades chilenas que no tienen acceso a agua potable y deben suministrárselo a empresas privadas. Lo peor de esto es que esta condición de hidrodependencia no se debe a que Chile sea un país retrasado tecnológicamente, sino a que sus políticas han permitido que el capital extranjero se apropie de nuestros recursos sin importar lo que le pase a las comunidades que habitan en el territorio, tal cual como pasa en el cortometraje. Centros de salud, escuelas y casas en Chile actualmente no tienen acceso a agua si es que no es agua en camiones aljibe. Tanto es así que la máxima no es sequía, es saqueo, se ha vuelto un macabro mantra en las comunidades del norte del país, las cuales progresivamente ven cómo sus tierras se secan, sus plantas se vuelven polvo y su ganado muere de sed e inanición. En la misma narración, donde la protagonista nos cuenta de que el imperio se apropió de todo el agua, aparece la madre de las hermanas. Una madre que entendemos es una usuaria de la fuerza, y por qué no decirle una Jedi que se enfrenta al imperio y que finalmente es exterminada junto a todo su pueblo por el poderío militar de Palpatine. Esta madre tiene un diseño muy particular que yo diría que casi cualquier persona de Chile puede identificar de inmediato, pero que para quienes no, procedo a explicar. Los Selknam u Onas eran un pueblo autóctono del sur de Chile, en particular de Tierra del Fuego, que es este terreno austral compartido entre Chile y Argentina. Esta zona nunca fue debidamente bien colonizada por los españoles, de hecho nunca lograron instalarse allí, y el gobierno chileno tuvo severas dificultades en asentarse en los territorios más australes de sus dominios. A causa de esto, a mediados del siglo XIX, el gobierno chileno comenzó a ceder territorios australes a estancieros y empresas ganaderas, así como permitir una masiva migración de buscadores de oro a las tierras del sur. Estos emprendimientos, la mayoría financiados con capital británico, comenzaron un exterminio sistemático del pueblo Selknam, con tal de poder llevar a cabo su empresa ganadera y sus búsquedas de oro. Los británicos llegaron a pagar 1 libra esterlina por Selknam muerto, siendo esto demostrado con la entrega de un par de manos o un par de orejas. Los historiadores cuentan que los barcos que pasaban por el estrecho de Magallanes realizaban sórdidas prácticas de tiro en contra de los indígenas y sus habitáculos solo por diversión.
Asimismo, muchos cráneos Selknam fueron enviados al Museo Antropológico de Londres, el cual pagaba 4 libras esterlinas por cráneo, según consigna el etnólogo Martin Gusinde. La deshumanización de estas prácticas era tal que, en 1889, 9 oriundos de Tierra del Fuego fueron exhibidos en París, dentro de una jaula y alimentados con carne cruda. Esto en el marco de la rimbombante Exposición Universal, y que luego los hizo viajar por varios países de Europa en un circo humano, en el cual finalmente murieron, enjaulados. De regreso en territorio chileno, la masacre fue absoluta, reduciendo la población Selknam a más de la mitad para finales del siglo XIX, momento en que el gobierno chileno le cedió la isla Dawson a una misión salesiana, quienes trataron de evangelizar a los Selknam y civilizarlos. El cambio en su estilo de vida, las múltiples enfermedades que padecieron y la vida sedentaria terminaron por sepultar al pueblo Ona para siempre, quienes fueron desapareciendo progresivamente hasta que, en 1974, murió Angela Loig, la última Selknam que, en su juventud, logró conocer las costumbres nómades y la forma de vida nómade original de su pueblo. En 1999 falleció Virginia Choquintel, la última Selknam de sangre pura, es decir, de padre y madre Selknam. Con esto, el gobierno de Chile dio por extinta a la etnia Selknam, tal como lo hizo el imperio en el cortometraje de Punk Robot. Finalmente, la protagonista cuenta que tanto su madre como todo su pueblo se volvieron estrellas, y que desde el firmamento los observan y acompañan. Este concepto, esta idea de la memoria, nos lleva directamente al primer trabajo de Punk Robot, el cortometraje La historia del oso, con el cual ganaron el Oscar a mejor cortometraje animado el año 2015. Este corto narra los dolores sufridos por un oso y su calvario viviendo en cautiverio separado de su familia. Esta historia, en palabras del mismo Gabriel Osorio, es una alegoría a los miles de chilenos y chilenas que, a causa de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, tuvieron que irse a vivir al exilio, dejando detrás patria, familia, vida y amigos, entre ellos incluidos los abuelos del director Osorio. Personally, I want to dedicate this achievement to my grandfather, who is the one who inspired this story, and to all the people like him who had suffered in exile. We really hope that this must never happen again. Thanks. La dictadura chilena duró 17 años y fue sangrienta tanto en lo humano como en lo sistémico. Como toda dictadura, trataron con todas sus fuerzas de modificar la narrativa nacional y justificar sus crímenes como actos de guerra, tildando a los muertos y desaparecidos como terroristas, impidiendo, incluso, que miles de familias chilenas despidieran como corresponde los restos de sus familiares, ya que la dictadura los hizo desaparecer sistemáticamente, para ser más precisos, a más de 3.000 personas, muchos de los cuales aún se desconoce su paradero y sus restos u osamentas aún no han aparecido. Y así es, tal como el imperio impide que las protagonistas se reencuentren con su pueblo a causa de la contaminación que nubla el cielo y cubre las estrellas, la dictadura y sus herederos han hecho lo imposible para eliminar y modificar la memoria de lo que pasó en esos oscuros 17 años. Como latinoamericano, me es difícil no verme reflejado en este cortometraje. Es complejo no llegar a la catarsis cuando veo en pantalla la lucha por los recursos que día a día llevamos en las trincheras que cada uno consigue ocupar, o cuando veo la masacre que sufrieron nuestros pueblos originarios a causa de ambiciones materiales de colonos imperialistas extranjeros. Y cuando veo cómo, nuevamente, el imperio trata de reescribir la historia y hacernos olvidar quiénes somos y a quiénes hemos tenido, a quienes ya no están y a quienes hicieron desaparecer. El cortometraje, por simple y previsible que sea, es profundamente latinoamericano, y eso, por tanto, lo vuelve una historia profundamente rebelde. Y así como la rebelión de Leia se alzó contra Palpatine, estas hermanas logran triunfar contra aquellos que les han arrebatado todo, devolviendo el agua a su planeta, vengando la masacre de su pueblo y reencontrándose con aquellos que ya no están, en un ejercicio de memoria histórica demasiado hermoso para caber solamente en la ficción. Y así como Punk Robot crea esta metáfora esperanzadora de la batalla del oprimido contra el opresor, la realidad hace eco de aquello que la ficción trata de imitar. Así, la lucha por el agua agarra cada vez más fuerza en el pueblo chileno, y lo que hace algunos años era una batalla localizada y mínima, ha ganado relevancia progresivamente, ocupando parlantes de importancia nacional. Asimismo, un pueblo que el gobierno chileno dio por extinto, el día de hoy lucha por ser reconocido nuevamente. El censo de población argentina, realizado en 2010, reveló la existencia de 2.761 personas que se autorreconocen como ONAS o Selknam, 294 de las cuales viven actualmente en Tierra del Fuego, la Antártida
o en las islas del Atlántico Sur. En Chile, por otro lado, se creó en el año 2012 la comunidad Covadonga, la cual fue reconocida legalmente como una corporación Selknam en el año 2015 y que desde el 2020 está luchando por obtener de parte del Estado chileno el reconocimiento de pueblo, sacando de la extinción a los Selknam de una buena vez. Wehikcher Majes